muchas gracias. Muchas gracias a ADEC por invitarme a moderar esta mesa prestigiosa con estos colegas que vienen a tratar temas que nos importan a todos, diríamos, y en especial a la gente que está afuera de acá, que son los ciudadanos, y a los que les debemos todo nuestro esfuerzo. Así que bueno, mi trabajo acá es, además de acompañar a ellos en estas presentaciones que van a hacer, es un trabajo muy pragmático, que es controlar de que no se pasen de los 15 minutos, porque ya venimos atrasados, así que les voy a ir avisando. Y después, una vez que terminemos, por ahí hacer una pequeña conversación, una charla sobre lo que fueron presentando y que puedan conversar algunas conclusiones entre ellos. Bueno, así que ya vamos a arrancar, como para no atrasarnos. Primero va a hablar Cristian Daude, así que te invito. Cristian, acá tenés el puntero. Bien. Este es el verde con el que pasás. Muchas gracias. Es un placer estar acá, agradecer a ADEC. Es realmente un placer para CAF formar parte de este foro. Lo que yo voy a hacer es presentarles básicamente algunos de los resultados y mensajes principales de nuestro informe insignia, diría yo, que es el RED, el Reporte de Economía y Desarrollo de este año, que es un informe sobre ciudades este año, que producimos todos los años, o sea, siempre es un tema diferente. El equipo mío de investigación, que estamos basados acá en Buenos Aires, de hecho. Este año lo que trabajamos, y creo que por eso también es un tema interesante a traer acá, es básicamente ver la ciudad latinoamericana y cómo esas ciudades están aportando no al desarrollo de los países y al bienestar de sus habitantes. Y básicamente, como dice el título, es un desafío, porque básicamente el balance entre los costos que genera en las ciudades y los beneficios que tienen hoy en día en muchos casos no es el correcto. Y ahí discutimos un poco cuáles son las políticas que creemos nosotros desde CAF que podrían ayudar a mejorar ese balance. ¿De dónde surge esto? Básicamente, si uno mira la región, las ciudades, los países nuestros, son en general países bastante urbanizados, casi un 80%. Esto está un poquito por encima de lo que es, por ejemplo, la urbanización en otros países con similar ingreso per cápita como los nuestros, y cercano a los de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea que tenemos una alta densidad poblacional también en las ciudades, y eso es algo interesante que encontramos en comparación con ciudades europeas, norteamericanas y otros países en desarrollo. Las ciudades latinoamericanas son densamente pobladas. Eso quiere decir que hay muchas personas viviendo por metro cuadrado, por hectárea, como ustedes quisieran. Eso en general, uno piensa que puede generar muchos beneficios, porque son ciudades que en el área pequeña ocupan mucha gente, y si hay accesibilidad, o sea, fácil movilidad, etcétera, se favorecen las economías de aglomeración, que significa ganancia en productividad, porque estar cerca, empresas, personas, etcétera, aglomerados en un mismo lugar. Pero también eso genera muchas veces problemas de congestión, ya sea temas de mala infraestructura de transporte, problemas de vivienda, problemas de inseguridad, etcétera, que esos son un poco algunos de los temas que tocamos en los informes, ¿no? Porque esa urbanización y alta densidad de las ciudades no se traduce en los niveles de desarrollo que uno esperaría en la comparativa con otras experiencias internacionales. Entonces, nosotros en el informe ponemos foco y énfasis en el concepto de accesibilidad, o sea, acceso a servicios públicos, acceso a esparcimiento, a parques, a buenos trabajos, a vivienda, en el centro de las políticas. Eso debe ser el objetivo último de las políticas en nuestras ciudades. No es
lograr una densidad tal o cual o que la ciudad sea más o menos compacta. Esos son solamente instrumentos para lograr un mayor bienestar de la gente, pero nosotros pensamos que el bienestar está más reflejado en lo que nosotros creemos que es el concepto de accesibilidad. Y en términos, digamos, para dar más accesibilidad en nuestras ciudades, enfatizamos algunos temas, no cubrimos todos los temas que son relevantes, pero enfatizamos las siguientes áreas de política. Todo lo que tiene que ver con regulación del uso del suelo y la planificación del uso del suelo, la movilidad, o sea, las políticas de transporte, todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda y los mercados de vivienda en nuestras ciudades, entender cómo funcionan esa ciudad dual, que es la ciudad formal y la ciudad informal, que son los asentamientos informales que existen en muchas de nuestras ciudades. De hecho, también la incidencia de asentamientos es muy alta. Aproximadamente entre un cuarto y un quinto de toda la población en América Latina urbana vive en un asentamiento informal, ¿sí? Y por último, todo esto hay que pensar un poco, y hoy por la tarde va a haber discusiones sobre esto, y creo que es muy importante este tema, cómo se implementan las políticas, cuáles son las estructuras de gobernanza metropolitana que nos damos y cómo influyen en su eficacia. Entonces, muy rápidamente, la regulación y planificación del uso del suelo es importante porque influye en dónde se localizan las empresas, dónde va la gente a vivir, cómo se mueve la gente en la ciudad, etc. Y acá, obviamente, hay varios factores que determinan eso, ¿no? Que tiene que ver con la distancia del trabajo, a clientes, a insumos, ¿sí? Eso tiene que ver dónde vamos a vivir, dónde se instalan las empresas, y también con la infraestructura de transporte existente. Hay diversas regulaciones que afectan el uso del suelo, ¿no? Los temas críticos acá tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, en muchos casos tenemos restricciones bastante fuertes sobre el tipo de construcción que se pueden hacer en áreas residenciales dentro de las ciudades, por ejemplo, ¿no? O sea, limitaciones en cuanto a altura, etcétera, tipo de edificios. Y eso muchas veces impone una restricción a la expansión urbana que uno de los efectos, por ejemplo, que tiene es un incremento en el precio de la vivienda, ya sea para compra o para alquileres, etcétera, con lo que expulsa a las personas que no pueden pagar esos niveles de precios, digamos, de la vivienda hacia zonas más periféricas, ¿no? Y eso implica también que van a estar más lejos de los trabajos de calidad, va a ser más difícil acceder a la ciudad, acceder a los servicios públicos, etcétera, y genera también todo tipo de problemas desde el punto de vista de transporte, porque si esa expulsión no es, claramente no es planificada, entonces la gente se va a vivir a lugares donde es más barato, o donde encuentra un pedazo de tierra, etcétera, muchas veces no existen los servicios y las condiciones básicas que deberían tener. Entonces, en parte la regulación y planificación del uso del suelo tiene que ver con la forma que toman nuestras ciudades. Y acá hay un debate siempre, ¿no?, de si las ciudades tienen que ser más compactas o menos compactas, etcétera. En parte, a veces, si uno piensa, nosotros acá lo que decimos, no hay una sola forma de la ciudad que es óptima, ¿sí? Hay ciudades monocéntricas, o sea que todo el mundo trabaja en el centro de la ciudad y vive en otro lugar, van y vienen en el día. Hay ciudades que tienen varios centros de negocios y entonces eso a veces también tiene que ver con la regulación del uso del suelo, porque uno dice, bueno, ¿dónde se pueden instalar las actividades comerciales y productivas? Y eso puede también contribuir a una mayor accesibilidad en la ciudad. Y ahí simplemente tenía algunos asentamientos, digamos, si ustedes miran Bogotá o Buenos Aires, por ejemplo, donde claramente se ve el tema de la prevalencia de los asentamientos informales, ¿no? El tema de movilidad es clave también, ¿sí? Nosotros acá, digamos, en uno de los esfuerzos por producir evidencia tiene que ver, nosotros tenemos una encuesta en 11 ciudades de la región que es representativa de esas ciudades, y miramos, digamos, cuáles son los transportes, qué tipo de transporte público usan las personas para el traslado más frecuente que hacen, ¿no? Entonces ustedes ven ahí que más o menos el 40% de los traslados son en transporte público, automóvil, el 22%, etc. No tenemos para esto,
digamos, la película, tenemos una foto, pero el automóvil claramente ha venido aumentando en casi todas las ciudades de la región y de manera muy importante, lo cual genera congestión, lo cual genera problemas ambientales en varias ciudades y también una presión muy grande sobre la infraestructura existente. Sobre todo, tal vez, yo diría preocupante, algo así, si uno mira porque hay tendencias seculares que uno dice, bueno, el automóvil va a tender a usarse más. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los ingresos, que aumentan los salarios, etcétera, aumenta la capacidad de compra y el automóvil es claramente un bien que todavía se compra cuando uno llega a cierto nivel de ingresos porque da más flexibilidad, etcétera. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, con Europa, los autos allá se usan mucho más. Nosotros no estamos proponiendo que hay que llegar ahí o que hay que llegar a los Estados Unidos. Simplemente estamos planteando de que va a haber presiones sobre la infraestructura existente y lo que hoy en día vemos en términos de congestión, etcétera, mayores, ¿sí? A medida que nuestros países se desarrollan y nuestras ciudades crecen. Entonces, claramente hay que pensar, por un lado, y eso es lo que discutimos acá, cómo mejorar la accesibilidad a través del transporte público y por otro lado, cómo hacer de que uno no quiere prohibir el automóvil, pero sí que aquel que usa el automóvil internalice el costo que le genera a todos los demás en la ciudad, tanto desde el punto de vista de congestión como de polución, etcétera, a la hora de subirse al auto en vez de hacerlo en el transporte público. El gran problema con el transporte público tiene que ver, por un lado, y estos son promedios en ciudades latinoamericanas de cuánto le lleva en el traslado más frecuente, ¿sí? En general, si ustedes miran la mediana o lo que le lleva, por ejemplo, a alguien moverse en Buenos Aires, este es el promedio, son 35 minutos, y incluye a pie, en auto, etcétera, o sea, son distancias mezcladas, ¿no? O sea, si uno, tómenlo así, porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando lo presentamos en Lima, fue un wow, dijeron, se demora por lo menos el doble si uno quiere hacer un trayecto en auto, etcétera. Todas esas cosas son verdad. Pero uno de los tiempos de commuting son altos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde claramente hay mucha congestión de tráfico y en otras ciudades de la región. Y hay gran insatisfacción, esto varía por ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires hay la satisfacción con el transporte público es bastante alta, eso tiene que ver en parte por los subsidios, entonces es muy barato viajar en Buenos Aires, etcétera, pero la gran queja que tenemos en la región en general tiene que ver con dos aspectos. Uno son los tiempos de los traslados, o sea que en general uno demora mucho, y el otro son las combinaciones, por ejemplo, en áreas metropolitanas donde no están coordinados, yo qué sé, transporte interurbano con el intraurbano, eso muchas veces lleva pérdidas de tiempo, no existe una tarjeta SUBE con la que uno se puede mover en todo el sistema, etcétera, y eso son gran parte de las quejas, además de, por ejemplo, para las mujeres también hay quejas claramente de temas de seguridad, por ejemplo, en el transporte público. Entonces, esos son todos elementos que hacen que el transporte público no se use y que esté cuestionado en la región. Entonces, nosotros acá en el informe discutimos varias soluciones, capaz que es interesante discutirlo después. Algunos tienen que ver con internalizar, como decía antes, el costo del uso de automóvil privado a quienes lo hacen. Hay instrumentos para eso, como los impuestos de la congestión, tarifas diferenciadas según el horario, etcétera, estacionamientos más caros, ¿no? Transporte público, claramente, esto tiene que ver con aumentar la oferta y la calidad y mejorar los tiempos, eso tiene que ver con sendas dedicadas a los ómnibus, todo lo que son sistemas de BRT, o sea, etcétera, ¿no? Eso en términos de infraestructura también, que es importante, ¿no? No estamos acá diciendo no más automóviles, entonces también en muchas ciudades hay que pensar en mejorar y construir más autopistas para facilitar el acceso. Pero tiene que estar ese balance, ¿no?, entre los costos que genera el uso del automóvil para la sociedad y los tiempos de acceso. En cuanto a la vivienda, nosotros decimos acá, un problema que hay en la región es el alto costo de la baja asequibilidad de la vivienda
en la región. Acá esto es un ejercicio de cuánto tendría que, suponiendo que un hogar ahorra el 30% de su ingreso, ¿sí?, todos los meses, ¿no?, ¿cuántos años es esto? Tendría que ahorrar ese hogar para poder comprar 50 metros cuadrados en un lugar de clase media en estas ciudades, ¿sí? Esto quiere decir que para comprar 50 metros cuadrados en Ciudad de México, y no estamos hablando de Polanco en Buenos Aires, no estamos hablando de estar viviendo en Retiro o en Barrio Parque o algo así, sino que en un barrio de clase media, tienen que ahorrar en promedio más de 30 años, ¿sí? Si quisiéramos simplemente pensar, eso es solamente un ejercicio de decir cuán cara es la vivienda. En Ciudad de México son casi 70, ¿no? Claramente 50 metros cuadrados resulta bastante caro. Eso combinado con la falta de existencia de crédito hipotecario, ahí ven, Argentina básicamente era cero hasta ahora, bueno, ahora se han introducido los créditos UVA, etcétera, pero esto claramente genera presiones en las cuales es muy caro adquirir una vivienda y no existen instrumentos de crédito para ello. Discutimos acá básicamente tres elementos, algunos que tienen que ver con la oferta, facilitar la construcción, hay muchos temas de permiso de construcción, etcétera, flexibilizar el uso del suelo, o sea, la regulación del uso del suelo también permitiría a la oferta reaccionar más rápidamente a los precios. Porque solamente, digamos, del lado de la demanda, claramente hay un tema de desarrollo del mercado de crédito, pero si uno solamente da subsidios a la demanda, por ejemplo, al final eso va a llevar a mayores precios y entonces es algo que se adueña el propietario de la tierra o del edificio, pero no va a redundar en vivienda más asequible para la población. También tenemos una discusión larga sobre qué hacer con los asentamientos informales, etcétera, pero no puedo entrar en ello ahora. Y ahora, ya estoy pasado de tiempo, pero quiero gastar medio minuto solamente en este tema, tiene que ver con la gobernanza. Claramente las ciudades son un organismo vivo que va más allá de lo que son las fronteras administrativas o políticas de las mismas. Entonces, muchas veces terminamos teniendo un área metropolitana que no está conformada por municipios que todos son parte de la misma administración, sino que tocan distintas provincias, distintas jurisdicciones, etc. Y a su vez tenemos agencias que son sectoriales y hacen cada una su política, digamos, sectorial. Y entonces lo que surge son problemas de coordinación, muchas veces difíciles de resolver, ya sea entre gobiernos locales o entre agencias o entre distintos niveles de gobierno. Y eso genera pérdidas de eficiencia y genera un espacio para que la coordinación mejore los resultados para las ciudades, ¿no? En términos de accesibilidad. Acá tengo solamente algunos números, pero la fragmentación esa administrativa no es extraordinaria en la región, existe igual como en otras partes del mundo. Ahora, hay tres elementos que son importantes acá a tomar en cuenta para una institucionalidad que sea efectiva. Una tiene que ver con los recursos humanos y financieros, la legitimidad política y un diseño acorde a las dificultades. Porque estos tres elementos van en juego. Por un lado, nosotros en América Latina siempre somos muy buenos en crear instituciones, grandes planes en el papel y después no darle recursos, y eso obviamente implica que esas instituciones no pueden responder a las demandas y terminan perdiendo legitimidad. Por otro lado, crear de la nada un gobierno metropolitano, para decir algo, que no responde políticamente a ciudadanos que lo eligen, sino que representa una mezcla y solamente indirectamente se ejerce algún control y rendición de cuentas, también tiene sus problemáticas. O sea, el arreglo institucional tiene que ir resolviendo estos temas porque además hay muy baja legitimidad política de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo de los gobiernos locales en la región. Y el diseño institucional tiene que estar de acorde a la complejidad, ¿no? Si es una ciudad pequeña que está tratando de resolver temas de colección de residuos, un convenio entre los municipios muchas veces alcanza para poder resolver eso. Sin embargo, si uno está pensando en una gran ciudad, en el sistema de transporte o la regulación del uso del suelo, etcétera, uno tiene que pensar en arreglos un poco más complejos, con más financiamiento, con más capacidades humanas y financieras.
Y ahí termino, disculpen que me pasé unos minutos, pero bueno, solamente para transmitirles que en general las densidades son altas en las ciudades de América Latina, pero esa alta densidad no se traslada en los beneficios que uno esperaría de ellas, no implica una mayor accesibilidad a servicios y por lo tanto hay un espacio de políticas en todas las áreas que les hablé y en coordinación entre ellas para mover a las ciudades latinoamericanas hacia un mejor equilibrio del que observamos hoy en día. Y con eso les agradezco, muchas gracias. El informe está disponible en nuestra página web si están interesados en leerlo. Bueno, gracias Cristian. Ahora invitamos a Jaime Erazo Espinosa, de Ecuador. Sí, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a ADEC por la invitación. Lo que yo les voy a presentar es la investigación que desarrollo en Flaxo y en el Colegio de México, de donde soy parte, y está relacionada con un principio hipotético general, y es demostrar que toda ciudad es una fuerza productiva, y esta fuerza productiva o esta productividad de las ciudades, que no necesariamente tiene que ver con la competitividad, está vinculada con todos los aparatajes infraestructurales que caracterizan a las ciudades, sea que fuesen aquellos orientados a la producción de empresas, o sea que fuesen orientados hacia la producción o reproducción de la fuerza de trabajo simple y ampliada de las familias dentro de los hogares. Lo que a mí me interesa estudiar son las infraestructuras urbanas y los servicios urbanos dentro de las ciudades, y en torno a esa temática lo que les voy a presentar es una suerte de marco teórico, de marco metodológico, de cómo se podrían considerar diferentes elementos como retos de la planificación de nuestras ciudades, haciendo énfasis en la mía, que es Quito. ¿En qué se basa el futuro urbano de Quito? Es como nombré a esta exposición, y lo que voy a hacer es centrarme prontamente en la infraestructura habitacional, porque creo que es la infraestructura en la cual se combinan tanto las fuerzas de producción socializada como las fuerzas de consumo colectivo, que finalmente son los dos grandes cuerpos que hacen que podamos hablar de productividad dentro de las ciudades. Ahí lo que les muestro en esa foto es una cantidad, diríamos, de tipos de vivienda, de diferentes aspectos, no sé, departamentos, vivienda unifamiliar, vivienda rentera. Me parece que uno de los retos no sé por qué no sale completa la imagen, pero bueno, uno de los retos de esta infraestructura habitacional es que tiene una característica especial, y esta característica especial es que la vivienda se convierte o es el componente esencial de toda y cualquier ciudad. En función de eso guarece la familia, es una necesidad general desde el punto de vista económico, es un bien de consumo durable. Los gobiernos intervienen directamente en la producción de este aparataje infraestructural que es esencial para toda ciudad. Y lo que voy a hacer es mostrar los retos que tiene no solamente el gobierno urbano de una ciudad, como por ejemplo Córdoba o como por ejemplo Quito, sino también cuáles son las posibilidades que se pueden encontrar al momento de que uno pueda valorizar monetariamente las infraestructuras y los servicios que definen la estructura mucho más amplia de nuestra ciudad. Lo que yo hice aquí son cosas muy sencillas, solamente para poder mostrar el marco teórico de estas reflexiones que voy haciendo. Por ejemplo, ahí pongo en la derecha los elementos que han contado normalmente en la formación organizacional, territorial de nuestras ciudades, haciendo énfasis en Quito, y otros los elementos que han estado y los elementos que han contado, como para poder hacer siempre esa diferenciación cuando discutimos de planificación. Por ejemplo, en las formas de organización territorial, que es el elemento que normalmente está dentro de los instrumentos de planificación, lo que se discute es esa superposición, esa articulación, esas formas productivas, pero en cambio los elementos que cuentan son elementos que tienen que ver más con cómo se distribuye territorialmente ciertos tipos de infraestructura, cierto tipo de servicios, cómo se concentran ese tipo de funciones dentro de la ciudad, y eso es lo que no necesariamente está reflejado en instrumentos de planificación. Lo que hago ahí es poner un ejemplo de cómo
esas dos, diríamos, cuestiones, lo que cuenta y lo que está, se concentran o se juntan para, por ejemplo, en Quito hablar de dos elementos grandes como son las determinantes principales de lo que serían las transformaciones de relaciones en cuanto a intercambio, distribución, consumo, y también cómo la fragmentación se va generalizando en las funciones urbanas, para que finalmente podamos encontrar que lo que siempre está o lo que siempre ha estado a la vista de la planificación son separaciones, pero lo que siempre han contado son el precio del suelo urbano. Y esto creo que es importante como reto porque creo que normalmente no lo consideramos. Ahí lo que hago también es una construcción como reto urbano dentro de la ciudad, de poder ubicar a lo largo de la historia o de la memoria urbana de una ciudad los periodos en los cuales diferentes cosas pasan y diferentes cosas marcan lo que las ciudades son actualmente. En el caso de Quito, por ejemplo, hay una conversión y apropiación de la renta agrícola en capital, que sería, por ejemplo, una primera fase que domina o que determina o que define a varias de las ciudades en nuestra región. Hay una segunda fase que es creación de instrumentos de valorización de suelo urbano desde el punto de vista político. Hay otra que es cómo se transforman los terrenos agrícolas periféricos en urbanos, y creo que tener en cuenta los periodos históricos y las determinantes económicas, políticas o sociales de estos fenómenos hace que el reto de planificar una ciudad sea mucho más posible para quien lo gobierna que lo que puede resultar actualmente cuando no se tiene, diríamos, en cuenta esta periodización urbana, instrumental, histórica de lo que es la ciudad. Ahí lo que hago también es, diríamos, una secuencia de la mancha urbana de la ciudad, solamente como ejemplos de hacia dónde va el estudio de la productividad de las ciudades. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el primer periodo radioconcéntrico de mi ciudad. ¿Qué fue lo que había? Había saturación, había compactación, había consolidación central, es decir, eso había siempre y eso ha estado presente en varias ciudades que han tenido este periodo radioconcéntrico de maduración urbana, pero lo que siempre ha contado, diríamos, a lo largo de todo ese periodo han sido las contradicciones entre, por ejemplo, las relaciones de producción económica y la socialización de las fuerzas productivas, y ese sí me parece que es un problema, lo que siempre ha estado definiendo la planificación dentro de las ciudades. La ciudad muestra niveles de desajuste, diríamos, dentro de ese periodo. Aquí lo que hago es estudiar otro periodo de la ciudad, el longitudinal. También diferencio lo que estuvo, lo que contó, y haciendo alusión a tres grandes cuerpos: el cuerpo económico, el cuerpo espacial, el cuerpo político. Por ejemplo, dentro del cuerpo político, en ese periodo longitudinal era un plan de mínimos, que muchas otras ciudades también lo tuvieron, y lo que buscaba era regular con posterioridad y sin control alguno el uso de suelo. Y creo que esto lo podemos ir viendo en varias de nuestras urbes. Aquí, en otro periodo de mi ciudad, el longitudinal concéntrico, también lo que muestro es lo que se dio, por ejemplo, la promoción de la concentración. Lo que se hacía era promocionar que cierto tipo de infraestructuras, como por ejemplo la habitacional, la cultural, la gubernamental, se concentren en ciertos sectores de la ciudad, provocando algunos fenómenos urbanos o algunas problemáticas urbanas como la expansión sin control, la tugurización, la vialidad y servicios inexistentes en varias periferias de la ciudad. Y lo que contó siempre es esa garantía municipal como para respaldar al desarrollador inmobiliario, que precisamente lo que hacía era fomentar la extensión sin control dentro de la ciudad. Y finalmente esta parte que es la más metropolitana y que caracteriza a nuestras ciudades a partir de inicios del siglo pasado, casi cuando la modernidad urbana y arquitectónica estaba llegando a nuestras ciudades, hace que varios de los elementos como el económico, por ejemplo, se transforman para atender a una metropolización de economía urbana que va mucho más allá, diríamos, de esta sola preocupación por la instrumentalización de la planificación. Me parece importante como reto urbano también tener en cuenta cuál ha sido la periodicidad que tienen nuestras ciudades dentro de un contexto periódico urbano mucho más grande, como podría ser el nacional, o mucho más grande como podría ser el regional. Y lo que yo hago dentro de, diríamos, mis artículos o las investigaciones es precisamente tener en cuenta cuál ha sido el periodo urbano histórico de América Latina y de mi país y de la región andina en particular, con el fin de ahí
poder ubicar lo que está sucediendo con Quito para saber cómo las fuerzas productivas o las fuerzas que permiten productividad dentro de mi ciudad responden a unos contextos coyunturales en particular. Creo que es importante también tener este mapeo, que es un mapeo sobre el inventario, sobre la producción habitacional que se da en la ciudad, tener muy en cuenta cuáles son los elementos que, por ejemplo, definen el tejido urbano que se ha producido históricamente, que es finalmente el factor verdadero de producción que existe dentro de las ciudades. Pero para poderlo considerar como un factor de producción verdadero dentro de las ciudades, lo que debemos tener es presente cuál es el tejido urbano o cuál es la base material y cómo está inventariada esa base material. Esa base material tiene procesos diferentes, hay por ejemplo elementos como las acciones gubernamentales locales y nacionales, que hace poco las comentaba el expositor anterior. Hay por ejemplo estos acontecimientos multidimensionales que son más locales, hay métodos de organización territorial que también se dan dentro de nuestras ciudades, y finalmente hay desarrollo de esquemas privados de intervención que también es un reto para la planificación. Creo que la suma de estos 4 elementos nos permiten a nosotros o nos pueden permitir a nosotros tener mucho más claro el proceso urbano que se desarrolla dentro de una ciudad en particular, y así poder, por ejemplo, llegar a definir como reto el valor del conjunto completo de las viviendas y de la inversión acumulada por esa infraestructura a lo largo de la historia de una ciudad, y no necesariamente tiene que ver con la infraestructura habitacional, sino con cualquiera de las 11 redes infraestructurales que están presentes, diríamos las más típicas dentro de una ciudad, como puede ser la salud, la cultura, la educación, la electricidad, la hidráulica, los hidrocarburos, la telemática, los edificios gubernamentales, las áreas verdes y la vivienda. Creo que tener un inventario muy claro de cada uno de los elementos que componen a esos aparatajes infraestructurales y vincularlos con las condiciones generales que permiten la real producción dentro de la ciudad es importante, y es un reto que tiene la planificación en nuestras ciudades. Esto me voy a saltar, esto es un ejemplo mucho más práctico de lo que yo hago dentro de mi trabajo como profesor. Lo que hago es inventariar todos los proyectos habitacionales que se producen en mi ciudad en un determinado periodo de tiempo. Estos, por ejemplo, son 1.607 proyectos habitacionales que se construyeron entre 1990, el 2000 y el 2010, que es el periodo intercensal del Ecuador. Identifico cada uno de los tipos de vivienda o de departamento que se difunden, diríamos, que se comercializan, que se anuncian a través de periódicos y de medios informáticos para la venta, y lo que me interesa siempre es tener muy en claro cuáles son los tipos de viviendas que estructuran el equipamiento habitacional de la ciudad, porque en esos tipos de viviendas es donde se asientan partes de la productividad o de esta verdadera fuerza productiva que tienen nuestras ciudades. Para el caso de Quito, por ejemplo, el 54.1% son viviendas unifamiliares que las pueden encontrar. Ahí puse una foto, diríamos, haciendo un promedio del tipo de vivienda que estudio. El 31.2% son departamentos, el 12.9% casas renteras, el 1.7% este tipo de vivienda que la llamamos mediagua, y el 0.1% son covachas, chozas y estos tipos de construcciones a los cuales les llamamos más precarias. Entonces creo que este inventario que hago, no sé, o que se hace en México, que se hace en Ecuador, que se hace en Chile, es un inventario necesario para poder comprender el tipo de infraestructura que define a la productividad dentro de una ciudad, y creo que es bueno hacerlo en un periodo determinado de tiempo porque el valor de suelo, el precio de suelo cambia, y es importante saber cómo cambia para poderlo comparar con otras ciudades y con otros momentos dentro de la historia urbana de una ciudad. Estas me parece que son fichas que también son importantes de desarrollar dentro de las ciudades, fichas en las cuales, por ejemplo, las áreas homogéneas queden claramente establecidas, porque un área homogénea puede ser un elemento para estudiar la productividad. Me parece que tener en cuenta el tipo de suelo y el uso de suelo que se tiene establecido a través de los planes es necesario, pero saber exactamente la superficie
edificio que ocupa la infraestructura dentro de esa ciudad. Me parece importante definir coeficientes como para poder establecer los precios monetarios ajustados de la vivienda desde el ámbito comercial a un ámbito mucho más académico, un ámbito mucho más sensato de análisis sobre la planificación. Y estos cuadros o estas fichas yo las voy desarrollando según las áreas homogéneas que voy estableciendo en mi ciudad y según, diríamos, las zonas administrativas. Y aquí lo que voy a es mostrarles solamente el trabajo que he hecho a lo largo de todos estos años en función de diferentes sectores de la ciudad y de cómo he ido obteniendo no solo el valor monetario de la infraestructura habitacional para poder demostrar que por la vivienda Quito es una fuerza productiva realmente importante dentro del país, sino que cada una de estas administraciones más pequeñas, como por ejemplo podría ser el Centro Histórico, que fue el primer patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO en el 78, tiene un valor monetario de 8.559 millones de dólares de todo lo acumulado habitacionalmente en la ciudad desde 1534 cuando se fundó. Y esto es lo que hago y me parece que es un reto para la planificación el tener claro o el tener presente el valor monetario de los 12, al menos de 12 sistemas infraestructurales que permiten la productividad, que es una cosa distinta a la competitividad, porque esencialmente la productividad se centra en el desarrollo de la fuerza de trabajo simple o ampliada y la competitividad se centra en una cantidad de externalidades y de circunstancias que no necesariamente tienen que ver con la fuerza de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, exacto, felicitaciones. Bueno, ahora pasamos, invitamos a Hubert Mazurek, director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de Francia. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación a este foro que me parece sumamente interesante. En el marco de Mercociudades. Yo soy de un instituto de investigación francés que se llama el IRD, Instituto de Investigación para el Desarrollo, y trabajamos principalmente en los países de la zona intertropical y de la zona mediterránea. Y uno de los focos, digamos, de investigación principal hoy en día es una reflexión sobre la transición, lo que llamamos nosotros la transición urbana, es decir, cómo hoy en día hay una necesidad fuerte de cambiar la ciudad y el territorio de manera general en función de algunos retos y desafíos que vamos a ver ahora. Entonces, más que todo, una presentación y una visión del científico que somos frente a una problemática muy importante, como ustedes lo han dicho, del crecimiento urbano, pero hoy en día el desafío no es tanto el crecimiento urbano o la urbanización, porque ya en el mundo estamos a saturación de la urbanización, pero más que todo a la transición urbana, es decir, ¿qué va a pasar después de los 90% de población que viven en zona urbana? Y eso es una pregunta bastante importante. La primera, yo diría la primera paréntesis que quiero hacer en este marco es sobre la concepción de ciudad sostenible. Y sobre lo que hablamos mucho ahora, ¿no? Es un vocabulario que se usa en todos los informes, ¿no? De los grandes organismos internacionales e incluso de los científicos. La ciudad sostenible, la ciudad sustentable. Lo que quiero decir rápidamente es que no existe modelo de desarrollo sostenible y principalmente en lo urbano. Si miran ustedes este esquema de arriba, estamos en la Edad Media, no voy a entrar en los detalles, pero el concepto de la Edad Media era la protección. El concepto de la ciudad en el siglo XIX y XX, por ejemplo, con Haussmann en Francia, es el concepto higienista, es decir, que había que transformar la ciudad para evitar el tifoide, este tipo de enfermedad.
Nuestro presidente Pompidou en 1971 decía que se necesita adaptar la ciudad al automóvil, es decir, la introducción del automóvil, y eso no es tanto en Francia, pero en el mundo, la introducción del automóvil con todas las infraestructuras grandes para permitir el acceso a la ciudad. En los años 80-90, el crecimiento, debido al éxodo rural, crecimiento y la densificación de la urbanización. Eso fue un modelo también de ciudad sostenible a época. Y hoy en día estamos en lo que se llama los ecobarrios, la Smart City, todo eso que es el concepto ambiental. Lo que quiero decir con eso es que para nosotros científicos es una preocupación grande, porque el modelo que existía en 1971 ya no funciona en los años 2000. Y el modelo que construimos hoy en día no sabemos si va a funcionar en 50 años. Entonces, eso lo vamos a tener en mente realmente porque es un problema de saber hoy en día qué tipo de ciudad estamos construyendo o renovando, y esta ciudad que se dice sostenible es realmente adaptada a los desafíos que tenemos. Los nuevos desafíos ustedes los conocen, ¿no? Y yo diría que no es un chiste. Como lo decía, ya no es el problema de la urbanización, ya el mundo está saturado de ciudades y el crecimiento de las ciudades hoy en día es inmenso. Hay muchas megalópolis en el mundo. Aquí tenemos Sao Paulo, por ejemplo, Río de Janeiro, que son ciudades que continúan de crecer y que no son realmente sustentables. Y el problema del límite del crecimiento urbano se va a poner. El primero es el cambio global. El cambio global no es tampoco un chiste, es decir, que realmente es algo que nos preocupa cada día y que va a seguir preocupándonos durante muchos años, hasta 30, 40, 50 años, es decir, que pasa el tiempo y los plazos de la gestión pública. Y eso hay que pensar en eso. ¿Qué significa el cambio global? ¿Qué significa que la ciudad hoy en día ya no es adaptada a lo que nos va a pasar dentro de algunos años? Cuando pensamos a calentamiento global, cuando pensamos a lo que se llama el metabolismo urbano, es decir, el uso de los recursos y todo lo que pasa en la transformación de estos recursos, las nuevas condiciones, ¿no?, y las prácticas de vida que van a cambiar también, y la generación de desigualdades ambientales que hoy en día empiezan a aparecer dentro de muchas grandes ciudades. Esta cuestión del cambio climático nos va a imponer transformaciones drásticas de la ciudad, que vamos a ver algunos ejemplos después. El segundo desafío, y ustedes lo conocen muy bien, es la cuestión de la reivindicación de una democracia local que sea transparente y con participación ciudadana. Eso es un fenómeno mundial. Es decir, que tanto en Francia como en América Latina, en Asia o como en África, la gente hoy en día quiere una participación local, lo que decía el señor presidente Samper lo ha dicho muy bien, es decir, que la participación local hoy en día va a estar obligada en todos los territorios. Y eso actualmente no tenemos las herramientas para esta participación. Y eso vamos a ver también algunos ejemplos rápidamente. Y en particular la movilización de los actores. En una ciudad que tiene 4 o 5 millones de habitantes es súper de hablar de participación ciudadana, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos para hacer participar a la gente a una ciudad que tiene 5 millones de habitantes? No todo el mundo puede participar. Entonces es toda una complicación donde hoy en día la democracia representativa tampoco resuelve los problemas. Y en América Latina hay dos fenómenos adicionales, que es la movilización de los actores, que cada vez más fuerte en muchos lugares, y la cuestión del renacimiento indígena. Y en todos los países de América Latina es una cuestión que hay que tomar en cuenta porque impacta mucho hoy en día en la cuestión territorial y la cuestión urbana. Y finalmente, otro fantasma, ¿no?, que es el renacimiento del desarrollo endógeno, con especificación de los territorios, ¿no?, creación de identidad, de progreso social, etc. Y como lo decía también el señor presidente, hoy el desarrollo es local o no es.
Y eso es un dato, un desafío que, bueno, no es tan nuevo, pero las herramientas que hemos visto hace años, desarrollo local, endógeno, todo eso, ya no funcionan muy poco. Y igual, ¿cómo hacemos? Y todavía no tenemos herramientas. Entonces, el tercer elemento de estos desafíos es la cuestión de nuestros instrumentos de gestión. Aquí he puesto a la derecha el organigrama de la ciudad de Buenos Aires, donde puede ver usted que es un organigrama que es muy vertical y muy sectorial. Hay hábitat, hay medio ambiente, hay salud, etc. Y a la izquierda usted tiene el esquema que nosotros fabricamos de lo que es la ciudad, cómo funciona hoy en día la ciudad en relación al cambio climático. Y este esquema de izquierda no tiene nada que ver con lo sectorial. Cuando se habla de transporte no es solamente poner un tramway o un bus que va de un lugar a otro. Es mucho más complicado hoy en día la cuestión del transporte. De eso voy a hablar un poquito más después. Entonces, lo que falta dentro de estos instrumentos es el hub, es decir, la relación que puede existir entre estos dos esquemas. Como hoy en día los gobiernos locales van a tener que modificar su manera de funcionar, ¿no?, en relación a los grandes desafíos y la cuestión transversal que tenemos hoy en día. Y aquí no hay solución. Es decir, que el gobierno local, el alcalde, no se va a poner a hacer investigación. Nosotros, investigadores, no nos vamos a poner a hacer gestión pública. Entonces, lo que se va como tendencia hoy en día es la cuestión de las alianzas. Es decir, cómo hoy en día se puede crear instituciones, agencias de urbanismo, institutos particulares que reflexionan en común entre el gobierno local, la investigación y la ciudadanía, la gente, para construir una ciudad que sea un poquito más diferente e introducir algunas transversalidades. 4 retos, voy a ir un poquito más rápido sobre esto, es que hoy en día tampoco la política es sectorial, ¿no? La política de hábitat, la política de salud tiene que ver en el marco del cambio climático, pero también del desarrollo con mucho más otros factores. Y entonces estamos más pensando hoy en día en desafíos más grandes como las políticas públicas, las escalas, por ejemplo, cómo se toman en cuenta las escalas y la cuestión del urbanismo y del desarrollo dentro del territorio como grandes desafíos. Y aquí hay 2 ejes, ¿no? Un eje vertical que es un eje que va desde los desafíos grandes hacia la acción muy puntual y un eje horizontal que va de lo global a lo local. Y todas las políticas hoy en día tienen que ponerse en este tipo de esquema. Entonces, hacia la transición urbana, vamos a ver 4 puntos. Primero, lo que implica el cambio global. El cambio global necesita una renovación total de la ciudad. Hay un debate, no sé si ustedes están adentro, sobre la densificación de la ciudad o al contrario, la expansión de la ciudad. ¿Cuál es el mejor modelo? Hoy en día no sabemos. Todos los 2 modelos tienen su ventaja y sus inconvenientes. Entonces no sabemos hoy en día si hay que densificar o no. La cuestión de la vegetalización. ¿Cómo vegetalizar? Hay que hacer plazas públicas, hay que poner terrazas con vegetación, este tipo de cosas, para limitar el calentamiento. La cuestión de los transportes. Hoy en día la percepción es que la mejor movilidad es cuando no hay movilidad. Es decir, limitar la movilidad y eso creando, por ejemplo, multifuncionalidad dentro de la ciudad. Es decir, poner pequeños comercios, pequeños servicios, actividades dentro de barrios para limitar el desplazamiento de la gente de manera cotidiana. Alimentación es un problema, lo sabemos muy bien. La alimentación de la ciudad es muy creador de gases a efecto invernadero. Entonces, toda esta transformación, para ir un poquito rápido, si esta cosa quiere avanzar, sí. Entonces, tenemos hoy en día muchas herramientas, ¿no? El ecobarrio, el urbanismo con lo multifuncional, el reciclaje, la infraestructura verde para mantener la biodiversidad, las carreteras
las cadenas cortas, la permacultura para permitir la agricultura de proximidad, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy en día tenemos herramientas y el papel que vamos a tener, que también es generador de desarrollo local, va a ser cómo se puede usar estas herramientas dentro del marco de un urbanismo más general. Un ejemplo, porque no tengo mucho tiempo, es la cuestión de la climatización, ¿no? Ustedes ven aquí, todos en Buenos Aires, en todas las ciudades donde hay el calentamiento global, además va a aumentar este efecto. Todos los departamentos tienen climatizador, ¿no? Un edificio de 50 departamentos son 100 climatizadores, más o menos, tal vez más, que son 600 kilowatts por hora. Un panel solar es 5 kilowatts por hora. Un techo de 100 metros cuadrados lo pueden equipar para alimentar toda la climatización de un edificio por un costo de 40.000 pesos por departamento, que es una inversión no muy grande, tal vez más, tal vez el doble, pero cuando se ve el servicio ecológico que eso brinda, yo pienso que vale la pena. No es utópico, pero es urgente. Y aquí, por ejemplo, he visto del avión la ciudad de Córdoba, es bastante interesante ver la superficie de techos planos que hay, y la ciudad de Córdoba podría ser excedente en producción de electricidad. El problema, efectivamente, es quién lo hace, el Estado, el gobierno local, la sociedad civil, y aquí también se pone la cuestión de la participación de cada uno. Segundo, el nuevo paradigma de desarrollo local. Aquí no voy a entrar, tampoco me falta mucho tiempo, pero me parece que eso también es importante. La gestión pública ya no es infraestructuras, ¿no? Es cuestión de crear contextos que sean favorables para el desarrollo. Y eso, el papel hoy día del gobierno local se cambia muchísimo de desarrollar la demanda hacia desarrollar, el contexto que permite este desarrollo. Entonces, hay muchas herramientas también. Por ejemplo, aquí he puesto la cultura. Tener un buen festival de música a veces es más eficiente que hacer venir a empresas, porque crea una cierta imagen de la ciudad, que crea una cierta atractividad que permite la competitividad territorial. La gobernanza, bueno, estoy pasando mi tiempo, entonces voy a acelerar. La gobernanza, sabemos que, bueno, la gobernanza es la competitividad, ¿no? ¿Qué es la gobernanza? Es la puesta en relación de los actores productivos y económicos. Y la internacionalización en el sentido que no es la globalización, sino la necesidad de intercambiar experiencias entre gobiernos locales. En un contexto donde la gobernabilidad y en particular la descentralización no funciona muy bien en América Latina, yo pienso que esta cuestión del saber hacer local, lo que decía el compañero, la cuestión del potencial local, ¿no?, tiene que ver con la transformación de la ciudad. Finalmente, la planificación, de eso hemos hablado también el señor presidente, no va a intervenir. La planificación se tiene que cambiar de una planificación por proyectos a una planificación que sea realmente un urbanismo, es decir, pensar la ciudad de manera integrada e introducir varias herramientas que hoy en día son disponibles para tener una reflexión sobre cómo la ciudad se debe construir con sus habitantes. Conclusión, hacia la construcción de ciudades inteligentes, 3 pilares: la inteligencia, la gobernanza, la ciudadanía. Son los 3 pilares de esta construcción de ciudades inteligentes. Y si queremos lograr a las palabras claves de moda actualmente, la resiliencia, la inclusión social, la economía compartida, etcétera, etcétera, son el uso de estas herramientas que están aquí en verde, que permiten a través de estos 3 pilares construir una ciudad inteligente. Y voy a retomar una palabra de Carlos Moreno, que es especialista en inteligencia artificial y ciudades inteligentes. La inteligencia de una ciudad es la de sus ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con el último participante, que acá se me perdió, por supuesto, acá está. Alain Jourdan, te invitamos, experto en del programa URBACT de la Comisión Europea, viene desde España.
Muchas gracias. Agradecer en primer lugar a Córdoba y a ADEC la invitación a poder hablar aquí ante ustedes y de poder aprender también de todos los ponentes que están participando en estas jornadas. Soy Alain Jordà, soy experto en desarrollo local y mi rol es un poco distinto del de mis compañeros de panel porque lo que yo hago es acompañar a las autoridades locales y regionales en la definición de sus estrategias de desarrollo local. Por eso, el título de mi charla es «Cómo conseguir la transformación efectiva de la ciudad», o sea, súper concreto, súper práctico y súper... No sé si lograré dar respuesta, pero voy a intentarlo. Bien, mi presentación solo tiene 4 transparencias, entonces voy a intentar dar unos cuantos criterios muy concretos y también trazar una especie de recorrido para que al final tengan ustedes hayan podido pensar sobre cómo llevar a cabo de verdad la transformación de la ciudad. En primer lugar, esta idea, que es muy simple, la gestión municipal tiene 2 caras. La gestión del día a día, que es el hecho de que cuando los ciudadanos salen a la calle por la mañana se encuentren que las calles están puestas, que la luz está encendida, que se ha recogido la basura, etcétera, que hay una seguridad, la ciudad funciona. Esto es el día a día de la ciudad y esto básicamente lo hacen los técnicos, los profesionales, los funcionarios de la administración local. Aquí los políticos tienen bastante poco que hacer. Tienen que aprobar los presupuestos, por supuesto, pero no son ellos quienes dicen cómo se recoge la basura, porque esto es cosa específicamente profesional. Pero hay una segunda cara que es la de pensar en el futuro, la de diseñar el futuro de la ciudad. ¿Cómo queremos que sea la ciudad dentro de 20 años? ¿Qué queremos que sea? ¿Cuál es el motivo que vamos a dar a las personas, las empresas, los estudiantes, los turistas, para que vengan a nuestra ciudad a generar actividad y, por lo tanto, a generar riqueza? Esto sí es función de los políticos. Si esto no lo inician, no lo promueven los políticos, no lo puede hacer nadie en la ciudad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los políticos ahí tienen una función esencial a desarrollar. Lo tengo aquí. Bien, ¿qué necesitamos para transformar la ciudad? El panel, también uno de sus temas es este, ¿no? La transformación de la ciudad. ¿Qué necesitamos para transformar una ciudad? Unas cuantas ideas concretas. Una estrategia de ciudad. Una estrategia de ciudad que no suele ser un plan estratégico. No sé los que ustedes conocen, pero los planes estratégicos suelen ser una acumulación de programas de actuación sectoriales, ¿no? Urbanístico, económico, ambiental, etcétera, etcétera, y se recogen una serie de actuaciones de cada uno de esos ámbitos, todo eso se pone junto y a eso se le llama plan estratégico. Normalmente suelen fracasar estos planes. Pocas de esas actuaciones se llevan a cabo y no consiguen transformar de verdad la ciudad, porque detrás de ellos no hay una estrategia de ciudad, es decir, ¿a dónde queremos ir? Por lo tanto, una estrategia de ciudad. Esa estrategia debe proyectar una identidad propia y diferenciadora de la ciudad. Nos tenemos que diferenciar. Si tenemos interés en que vengan a nuestra ciudad empresas o jóvenes talentosos o universitarios o turistas, alguien que venga a aportar actividad, tenemos que ser diferenciales. Debemos conseguir que vengan a nuestra ciudad y no a la de al lado o la de más allá. Esto implica diferenciación. Debemos conseguir que esa estrategia cuente con la implicación de la ciudadanía. Este tema también ha salido en distintas charlas. La administración local no es capaz de transformar la ciudad por sí misma. Necesita la implicación de los centros de conocimiento, de las empresas, de las organizaciones sociales. Solo si todos trabajan conjuntamente en pos del mismo objetivo, la ciudad se va transformando progresivamente. Hay que hacer apuestas estratégicas. Esto quiere decir que no podemos ser buenos en todo.
Si lo intentamos, vamos a ser mediocres en todo. Si queremos ser buenos en algo, hay que apostar. Una cosa, dos cosas, no más. Y por último, necesitamos integrar, coordinar y priorizar los distintos planes que todas las ciudades tienen. Planes urbanísticos, estratégicos, de turismo, de emprendimiento, etc. Todo eso son planes distintos que necesitamos integrar para que sumen entre sí, no para que dividan esfuerzos. Bien, para hacer esto necesitamos una herramienta, para hacer todo esto, una herramienta. A esa herramienta yo la llamo el plan de futuro de la ciudad. ¿Qué es el plan de futuro? Pues imaginemos un plan que sea compartido por todos los actores locales, porque así podremos contar con su implicación. La implicación no es que aprueben o desaprueben un plan, no. La implicación es que si tenemos ese plan de ciudad, los empresarios van a orientar sus inversiones para avanzar en esta línea. Los centros universitarios van a crear nuevas líneas de investigación y de capacitación para avanzar en esa línea. Las organizaciones sociales van a contribuir a que la ciudad avance en esa línea. Y entonces sí que la ciudad toda junta avanza en la misma dirección. Ese plan debería aportar criterios para cualquier planificación local. Los urbanistas no pueden definir qué ciudad. O sea, no podemos encargarle a un equipo de urbanistas define la ciudad del futuro, porque ellos nos van a decir inmediatamente, bueno, pero ¿con qué criterios? ¿Qué ciudad quieres construir? ¿Para qué la quieres esa ciudad? ¿Vale? Por lo tanto, alguien previamente debe definir eso, a dónde quiere ir la ciudad, cómo quiere ser esa ciudad. Un plan que sea capaz de estimular la transversalidad y las sinergias. Los ayuntamientos trabajan siempre como silos independientes, cada uno se encarga de su función. Es imprescindible transversalidad, que se desarrollen programas conjuntamente, porque así se generan lo que dice la palabra, sinergias. Con el mismo esfuerzo conseguimos mucho más. Debemos conseguir eso dentro del ayuntamiento y dentro de la ciudad. Debemos conseguir que los actores locales colaboren entre sí para potenciar los resultados de sus acciones. Y todo esto, también ha salido este concepto hace un momento, con una estructura de gobernanza compartida. Es decir, ya no es el ayuntamiento y la ciudadanía, el ayuntamiento que hace algún tipo de participación para conseguir la aprobación de un plan determinado, sino que hay que dar un paso más y pensar en gobernanza compartida. Desde el ayuntamiento hay que pensar que nuestros ciudadanos, con sus distintas organizaciones, son un capital que puede hacer mejor la ciudad, que nos puede aportar ideas que mejoren las ideas que podemos tener nosotros. Y si hacemos esto, lo importante es que el ayuntamiento sale reforzado frente a la ciudadanía. Voy bien de tiempo. Bien, y este plan de futuro, esta herramienta para conseguir eso, ¿qué es? Es un paso previo, esto creo que ha quedado claro, por lo tanto, antes de un plan estratégico habría que pensar esto, habría que hacer ese plan de futuro. Un paso previo que define en no más de 10 o 12 páginas lo que quiere ser la ciudad. Por lo tanto, no es un documento así de grueso, no. Son unos pliegos de 10 o 12 páginas donde se describe lo fundamental de lo que quiere ser la ciudad, hacia dónde quiere caminar, cuáles son los 4, 5, 10 proyectos esenciales para alcanzar ese futuro y cómo nos vamos a organizar dentro de la ciudad para llevar a cabo todo esto. Ya sé que todas las ciudades tienen planes estratégicos y por lo tanto me van a decir, bueno, es que el paso previo ya no estamos a tiempo de darlo, debería ser a posteriori en todo caso. Bueno, no es problema. Estoy empezando ahora un proyecto con una ciudad española importante que tiene este problema. Hicieron un plan estratégico hace 5 años, se dan cuenta de que ese plan estratégico está allí en una estantería y no sirve de nada y quieren llevarlo a la práctica.
Entonces vamos a trabajar conjuntamente con ellos el hacer un plan de futuro con la ciudadanía y a partir de ese plan de futuro vamos a revisar el plan estratégico. ¿Ese plan estratégico hay que tirarlo? No, para nada. Lo que sí va a ocurrir es que algunas de las actuaciones de ese plan estratégico van a ser prioritarias, van a resaltar, van a ser mucho más importantes una vez que hemos definido hacia dónde queremos ir y otras van a perder importancia. Por lo tanto, se trata más de reestructurar ese plan estratégico y, sobre todo, ponerle prioridades. ¿Y eso cómo se hace? La pregunta del millón, claro. Se define en menos de 3 meses y aquí suelto 3 ideas breves. Primero, a partir de una hoja en blanco. Eso tiene que ver con la participación, de nuevo. La participación no es ir con un documento que yo ya he pensado que vamos a hacer esto, a lo mejor lo he encargado a la universidad y ellos han elaborado un documento. Esto es lo que queremos hacer. ¿Qué os parece, ciudadanos? Vamos a hacer unas jornadas de participación, vamos a hacer unas aportaciones, las incorporamos y este es nuestro plan. No, esto no funciona jamás. Porque ese plan siempre va a ser el plan del ayuntamiento, nunca va a ser el mío. O sea, si pretendemos que las empresas apuesten al proyecto de la ciudad, las empresas tienen que participar en la definición de ese proyecto en pie de igualdad con el ayuntamiento, con las universidades, con las organizaciones sociales. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir la hoja en blanco. Estoy colaborando con Ibarra, una ciudad de Ecuador, y ellos han sacado en esa línea un vídeo que está en las redes y, bueno, preguntan a los ciudadanos, pues a mí me gustaría que los jóvenes pudiéramos desarrollar nuestro proyecto de vida en Ibarra, sin tenernos que ir. Un mayor dice, yo quisiera una ciudad moderna, abierta al futuro, pero que no olvidara las tradiciones y todo lo que nos ha llevado hasta aquí, etcétera, etcétera. Y al final sale el alcalde y dice, todo esto lo podemos hacer juntos, pero necesitamos tus ideas para que nos digas qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos caminar. Eso es la hoja en blanco. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo mediante un proceso de emprendimiento local. ¿Eso qué es? Esto es que, al igual que cuando un emprendedor o un empresario quiere poner en marcha una empresa, hace un plan de negocio, hace una exploración del mercado, ve cuáles son las posibilidades, dónde hay más mercado, dónde tiene él más posibilidades de incidir. Bueno, pues las ciudades tienen que hacer algo parecido. Y las ciudades suelen tener unas imágenes predeterminadas de lo que ellas son. Si preguntamos aquí a personas de distintas ciudades, nos dirán, mi ciudad es esto, ¿no? La misma Ibarra. Nosotros somos una ciudad turística, me contestó alguien en la sesión. Yo pensé, bueno, a lo mejor tiene capacidad de ser ciudad turística, pero no lo es, porque si yo en el hotel en que me han alojado he pedido un mapa de la ciudad con las atracciones turísticas y no existe ese mapa, yo creo que no es una ciudad turística. O sea, una cosa es que pensemos que somos eso, otra cosa es que lo seamos. El proceso de emprendimiento local nos permite, poniendo en diálogo los distintos actores del territorio, imaginar posibilidades que hasta ahora nadie había pensado, pero que la ciudad es capaz de hacer, porque cuando las empresas y las universidades empiezan a hablar de verdad, se descubren mutuamente. Las empresas descubren que la universidad sirve para algo más que para generar titulados. Y la universidad se da cuenta de que la empresa tiene unas necesidades que a lo mejor ellos pueden ayudar a cubrir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un proceso de este tipo es capaz de generar nuevas ideas, nuevas oportunidades de futuro para la ciudad. Por último, con un proceso participativo específico, esto es obvio, también ha salido el problema, es que Hubert me ha chafado todos los temas que estoy sacando yo. Efectivamente, un proceso de este tipo tiene que ser diseñado en cada caso, porque debemos ser capaces de combinar el talento de la ciudad. O sea, tenemos que buscar el talento de Córdoba. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos jóvenes de 25 años, que los hay seguro a patadas, que se están ya espabilando, pero que el ayuntamiento no los conoce? ¿De acuerdo? O personas de 70 años también, ¿eh? Pero quiero decir,
hay que combinar ese talento, que es el que nos va a dar las buenas ideas para hacer el plan de futuro, pero a la vez ser capaces de hacer que participe el conjunto de la sociedad, que el conjunto de la sociedad sienta que ellos también son partícipes de ese proceso, ¿no? Eso implica, por lo tanto, diseñar un proceso participativo específico que depende mucho, por supuesto, del tamaño de las ciudades o de los territorios de los que estemos hablando. He pasado un poco del tiempo, pero casi nada. Muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, no sé si quieren, alguno entre ustedes tienen alguna cosa que les quedó o quieren opinar sobre algo de lo que se dijo. Yo identifiqué algunos temas que se fueron cruzando, que en especial este tema de la participación ciudadana, que me parece que es muy interesante y a la vez muy complicado de hacer. De hecho, en Buenos Aires se hacen audiencias públicas que no van absolutamente nadie, o son 2 filas y muchas personas hablan. Hay más disertantes que personas que se interesan por participar de esas audiencias. Aunque sé que hay en otros casos, estuve hace poco con la gente del Ayuntamiento de Barcelona y me contaban los trabajos de participación que ellos hicieron en determinadas áreas de la ciudad, que tuvieron mucho éxito, escuchando los pedidos que los vecinos les hacían y ellos concretamente haciendo lo que ellos les pedían. O sea, esos procesos de participación para que sean exitosos y no sean una propaganda política nada más, ¿qué condiciones deberían reunirse? Me pregunto yo. Tú, cualquiera que se le ocurra. Sí. Yo no soy especialista en participación, o sea que esta es una pregunta para un sociólogo o algo así. Pero yo creo que los requisitos que a mí se me ocurran. 1, es esencial que la persona, el ciudadano que asiste a una sesión participativa, salga por la puerta diciendo, ha valido la pena venir aquí. Esto es fundamental. Luego también es importante el retorno. Es decir, hacemos esta sesión hoy, probablemente luego los técnicos municipales van a elaborar una propuesta a partir de estas ideas. Hay que hacer el retorno de estas ideas al mismo colectivo al que le has pedido antes que participara. Y quizá otra cosa sería que la participación da mucho miedo, por lo general, a la administración local. Lo sé porque yo he sido 10 años teniente de alcalde y siempre estábamos con la dicotomía de querer hacer participación porque nos parecía que esto era bueno, pero a la vez tienes miedo de que pues ahí van a venir una serie de personas que van a venir solo a pedir pues que les tapes el agujero delante de su casa, ¿no? Bueno, pues para eso es importante trabajar con especialistas en participación que diseñen procesos que sean realmente diversos y representativos de la sociedad. Sí, claro. Yo iría mucho más allá de esto, es decir, que la participación no es tanto participar en reuniones o en asambleas o intercambiar. La participación es acción y compromiso. Yo cuando participo en algo, me comprometo a hacer algo. Si no, no es participación, es escucha o diálogo, que es una cosa diferente. Le voy a tomar un solo ejemplo muy corto de una experiencia que hemos hecho en mi ciudad, en Marsella, en Francia, que tampoco es una experiencia extraordinaria. Hemos hecho una alianza entre la agencia de urbanismo de la municipalidad, la universidad y las asociaciones. El problema era el siguiente: hay 2 ríos que pasan en la ciudad, que son ríos muy contaminados porque son zonas industrial que, bueno, ya no es industrial. Entonces el gran problema de la alcaldía es cómo renovar, digamos, desde el punto de vista urbanístico y ecológico estos 2 ríos y toda la zona que está alrededor. Entonces hay 2 maneras de hacer. La primera es hacer un plan y decir vamos a hacer esto y consultar a la gente. Y el segundo es decir, bueno, involucramos a la universidad para el lado científico de la biodiversidad
y de muchos parámetros que son necesarios hoy en día, y las asociaciones de defensa de la naturaleza, asociaciones de vecinos, que nos van a decir su percepción sobre la manera de manejar estos ríos y de arreglar un poco para que sea mejor el ambiente. Y finalmente hemos logrado un proceso de casi 3 años de discusión, de trabajo en el campo y todo eso, y todo el resultado fue integrado en 2 corredores verdes dentro del PLU, que es el Plan Local de Urbanismo en Marsella. Entonces, son procesos que no cuestan mucho, toman mucho tiempo, pero al final tienen un resultado que es mucho mejor. Y yo creo que esta noción de compromiso es muy importante. La responsabilidad dentro de la acción pública es pasar también por el compromiso de la ciudadanía. Eso me parece sumamente importante. Y cuando se hace un plan, se necesita consultar, se necesita también involucrar a la gente en la realización de las acciones en muchos campos, ¿no? De la vivienda, por ejemplo, solamente un ratito, es interesante ver que en Francia, por ejemplo, la co-construcción de vivienda comunitaria de nuevo está de moda, ¿no? Le parece un poco raro, es decir, que los vecinos se juntan y cada uno se ayudan para construir su vivienda. Es un fenómeno nuevo, por ejemplo, que permite realmente trabajar de manera con compromiso a varios proyectos y trabajar con la institución pública. Muy brevemente, creo que hay 3 elementos que son claves en el tema de participación, o sea, agregar un poco a lo que decían los otros oradores. Uno, creo que tiene que ver con la continuidad, de que esto no es un procedimiento formal que hay que cumplir porque hay una norma o algo que te dice que hay que consultar con la ciudadanía. Entonces, eso lo tenemos mucho en la región, entonces suceden esas cosas que vos mencionabas, ¿no? Tenés una reunión, se hizo la consulta, listo, pasemos a otra cosa, ¿no? Eso, si uno lo concibe así, jamás va a ser exitosa desde el punto de vista de involucrar al ciudadano en la gestión y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, ¿no? El otro, está un poco ligado a esto, tiene que ver con entonces una visión, digamos, yo creo que también tiene que haber cierto liderazgo por parte o del alcalde o de alguien en la ciudad que cree esos espacios y los mantenga, a pesar de las tensiones que a veces genera, y que Belén tiene razón, muchas veces cuando uno se abre a un proceso así, bueno, también se expone a críticas, etcétera, entonces requiere una visión de un liderazgo, cierto liderazgo para mantener y impulsar ese tipo de procesos. Y como último, creo que eso también es muy importante, es la calidad y la transparencia en la información, digamos, ¿no? O sea, si nosotros queremos también, y hay un poco de esas asimetrías, pero uno tiene que darle al ciudadano también los canales, pero también la información que les ayude a expresar sus opiniones de manera informada, etc. Y esto no estamos hablando de paternalismo, digamos, pero si uno va a rendir cuentas o, por ejemplo, hacer un presupuesto participativo, etc., es importante también que los proyectos primero sean buenos, ¿no? Y también de que si los ciudadanos proponen, bueno, haya alguien que les pueda responder desde el punto de vista técnico y ayudarles a armar una propuesta que técnicamente sea solvente, ¿no? Y eso es un ida y vuelta, digamos, que tiene que ver con los flujos de información y la confianza que tiene que existir con el ciudadano. Creo que esos 3 puntos son importantes. Acá querías acotar algo. Sí, a ver, desde el punto de vista de un profesor universitario como soy yo, quisiera retomar lo que dijo el expresidente Samper hace un momento cuando habló de la participación. Él dijo que es o que era como el agua para una planta, y me parece una percepción interesante, pero también me parece que es una percepción muy cruda, porque la participación depende mucho de quién participa en un proceso determinado, de cuál es el proceso en el cual se participa, y aquí yo lo único que haría es poner, diríamos, una problemática académica que tiene que ver, diríamos, con un proceso urbano tan complejo como puede ser la segregación.
Si uno convoca a desafiar, diríamos, la segregación a varias organizaciones sociales y comunitarias, lo que se encuentra es con una debilidad que yo creo es bastante generalizable en toda la región, y es el acceso que tienen a la información sobre ese proceso en particular, la gestión de los componentes de ese proceso y de componentes tan específicos como, por ejemplo, cuán fortalecidos jurídicamente pueden estar los participantes para comprender el ámbito jurídico de un problema tan complejo como puede ser la segregación. Entonces, me parece que puede ser interesante concebir a la participación como el agua para un proceso, pero también creo que es crudo cuando se deja que la participación como solamente una posibilidad de movilización hace que gente sin información suficiente, sin una claridad en cuanto a gestión, en cuanto a acceso de conocimiento, participe dentro de un proceso en particular, porque creo que se vulneraliza mucho más la postura de esta persona dentro de ese proceso en particular. Ok. Me había quedado vos hablabas de ciudades inteligentes, smart cities. ¿Cualquier ciudad puede transformarse en una ciudad inteligente? ¿Puede llegar a ser ese camino? Sí, claro. Hay que distinguir dos cosas en esta noción de ciudad inteligente, ¿no? Uno que es, bueno, esta especie de palabra que dice Smart City, ¿no? Aquí se debe decir también, ¿no? En el sentido anglosajón. Está de moda. Muy de moda, que es la introducción de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, que es una buena cosa, no se puede decir de otra manera, ¿no? En el transporte, en el control de la energía, en muchos casos esta tecnología en la comunicación, por ejemplo, es bastante interesante e importante. Pero no se resume a eso, es decir, la ciudad inteligente no es solamente introducir tecnología, la ciudad inteligente es crear inteligencia, ¿no? Y en respuesta un poco al señor, yo diría que hay que romper justamente este círculo vicioso, ¿no? Y cuando se hace participar a la gente, también se capacita a la gente. Es decir, que eso mejora la forma de gestión a nivel local, barrial, ¿no? Del barrio, donde la gente puede fortalecerse a través también a veces de liderazgo específicos, ¿no? Y eso es un fenómeno que se ve mucho, donde justamente pueden empezar a construir inteligencia para decir, bueno, mi ciudad no es solamente algunas viviendas así, un sistema de transporte, sino que es una zona donde yo quiero vivir bien, donde quiero tener unas ciertas relaciones sociales, donde no voy a consumir mucha energía, donde va a haber muchos comercios, etc. Todo eso es la inteligencia, ¿no? Eso es la inteligencia de la manera de construir y de vivir en la ciudad. Y eso efectivamente es como lo decía el señor Moreno, ¿no? Si la población no tiene inteligencia, la ciudad no será inteligente. Entonces hay que construir esta inteligencia a través, yo pienso, principalmente del renovamiento urbanístico de la ciudad y a través de esta cuestión de la participación en el sentido realmente de la acción popular general. Vamos a agradecerle a todo el panel con un fortísimo aplauso y el agradecimiento por haber vertido todas estas instancias que ayudan a mejorar las políticas sociales en este marco de nuevos desafíos urbanos.